Porque mucha gente allá afuera nos dice que Dios son dos, que Dios son tres. Los mormones dicen que Dios son 5 dioses. La teología del hombre ha corrompido la palabra de Dios. La teología de los hombres y los seminarios y las universidades vienen desde las profundidades de Satanás, su enseñanza, desde las profundidades del infierno, porque le cambian la verdad de lo que dice las Sagradas Escrituras a la mentira que ellos quieren acomodar, porque son gente malvada, porque son gente que no tienen el Espíritu Santo de parte de Dios. Vamos a ir, como todos los domingos lo hacemos, vamos a ir a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 28. Capítulo 12, verso 28 del libro de Marcos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Para toda la gente que se está conectando por internet y que ve esta predicación, escucha lo que dice las Sagradas Escrituras. Vete al libro de Marcos en el capítulo 12 y en el verso 28 y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Contrario a lo que enseña el mundo allá afuera, esto es contrario a lo que enseñaba el maestro, nuestro gran maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjate, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo primero que la gente tiene que conocer cuando viene y quiere conocer el camino de Dios, esto es lo primero que debe de hacer y reconocer. El primer mandamiento de todos es, Jesús responde: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿muchos son? Porque los católicos dicen que son 3 personas distintas que conforman un solo Dios o un solo Señor. Aquí la palabra dice: el Señor nuestro Dios, el creador de todas las cosas. El Señor, ¿cuántos son? Uno, un solo Dios. Diferente a lo que enseñan los católicos, diferente a lo que enseñan las religiones, los trinitarios cristianos allá afuera dicen que Dios son 3, pero la Biblia responde y nos enseña que Dios es un solo Dios. Fíjate lo que dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Con toda tu mente, con todo tu entendimiento lo tienes que amar, la palabra dice. ¿Y cómo vas a entender a Dios? Conociendo las Sagradas Escrituras y reconociendo que lo que dice el libro es verdad. Veía un video allá afuera por internet y decía: te voy a poner 10 contradicciones, decía una persona en un video, que las Sagradas Escrituras, o la Biblia como ellos lo llaman, tiene. Y empezó a hablar de muchos versos, sí, pero, y decía, y parece que se contradice la Escritura. Pero como esta gente no tiene el Espíritu Santo de parte de Dios, no entienden el libro, no entienden la revelación de parte de Dios. Ellos se confunden porque toman literal la palabra, porque no entienden que esto es un libro y estas palabras son espirituales, porque el que las habló es un espíritu, el Espíritu eterno. Aquí dice Dios que Él es uno, pero la gente dice que son 3, que son 2 como los testigos de Jehová, que son 5 dioses. Mentira. Esta es la mentira grande que el mundo ha dicho y ha hablado por siglos y siglos y siglos. Pero nosotros creemos en el único Dios verdadero. Creemos que lo que dice el libro es verdad. Creemos que lo que está escrito en el libro es lo que nos va a guiar a toda verdad y a toda la justicia, a la salvación eterna, como dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a leer a la palabra de Dios y vamos a ver cuál es el tema que el Señor trae en este día, la enseñanza de parte de Él. Fíjate cómo es Dios. La gente allá afuera confunden las cosas. ¿Cómo confunden las cosas? Como esta persona que subió este video y decía que se contradecía la Escritura. Y ellos dicen que no, que se contradice la Escritura
Allá la gente te dice, no juzgues, hermano. Eso nos decían en la iglesia falsa en donde estábamos. Nos decían, no juzgues. Porque la Biblia dice que no debemos de juzgar. Pero la Biblia te explica cómo no debes de juzgar. Si tú estás practicando lo mismo que la gente está practicando, no lo puedes juzgar porque te estás condenando. Pero si tú cambiaste tu vida conforme a lo que dice la palabra de Dios y has recibido el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo y su palabra, y has transformado tu vida, entonces tu juicio no va a ser según tu pensamiento, tus emociones propias o la carne, como lo hacen los jueces allá afuera. Esos juzgan malamente, esos están juzgando mal. A los violadores les dan bien poquito tiempo porque tienen dinero y tienen poder. A los mismos policías, a los mismos gobernantes no los tocan. Los presidentes de los países son intocables. Aunque saben que mataron, robaron y saquearon a las naciones con sus compañeros o con sus conocidos, les dan los contratos mejores para que saqueen los impuestos de la gente. Pero fíjate, viene el día del juicio para la humanidad y la gente no cree eso. Viene un juicio de parte de Dios, el juez justo. Porque dice la palabra de Dios que vendrá el día terrorífico, dice en el libro de Joel. Es terrorífico el día. ¿Por qué va a ser terrorífico? Porque Dios juzga con justo juicio. Va a ser un día de terror. Ninguna película de terror que puedas ver, ni lo más horrendo que esta gente hace de decapitar gente o de hacer pedazos gente. Este día verdaderamente va a ser terrorífico para la gente. Porque el justo juez va a juzgar con justo juicio, dice la palabra de Dios. Vamos a ir a leer la palabra, vamos a concentrarnos en el tema y quiero desglosar este tema que Dios me ha dado el día de hoy. Vamos a ver el juicio de Dios, cómo va a ser y a quién va a juzgar Dios. Viene un juicio sobre la humanidad y la gente piensa que es un juego el ir a la iglesia. Los pastores se paran y hablan y piensan que es un juego. La gente que escucha la palabra de Dios están escuchando y dicen, están locos. Te estamos previniendo porque viene un juicio sobre tu vida, sobre tus actos, sobre tus acciones, sobre tus hechos que hayas hecho en esta vida. Si no seguiste la palabra de Dios, no te arrepentiste, no te bautizaste como dice el libro, no como yo creo. Ellos creen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que sí dice la Biblia eso, pero lo interpretan mal, porque no tienen el Espíritu Santo, serán juzgados. Adán y Eva, para que los sacara Dios, tuvieron que desobedecer en una sola cosa, y los echó Dios del huerto, en una sola cosa que desobedecieron, y con eso tuvieron. Imagínate nosotros, cuántas cosas no hemos desobedecido, miles y miles de cosas hemos desobedecido a Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron en una sola cosa. Vamos a ir a leer. Vamos a ir a leer primeramente el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver si es verdad eso. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 12. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 12. Esta es una advertencia para la gente que escucha este mensaje. Si estás escuchando en este momento este mensaje, el juicio de Dios viene para tu vida y Dios va a juzgar al mundo entero. Y no es un juego esto. Fíjate lo que dice la palabra. Capítulo 20, verso 12 dice así. Vamos a ir al 11. Y dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco. Vi un gran trono blanco. Cuando ustedes van y ven en los juicios, cuando hacen los hombres, en los jueces, aquí en la tierra, en los juzgados, ¿en qué se sientan? En un trono, en una silla. Están sentados en un trono.
y están juzgando a los que están enfrente de ellos, y el trono de ellos es más alto que el que está que la gente que está enfrente de ellos. En México y en el mundo es así. Tú puedes ver ahí por internet, ponle un juicio y te va a salir de tal juez, y el juez está acá arriba y la gente está acá abajo. Significa que tiene más poder, más autoridad que la demás gente. Fíjate, vi un gran trono blanco, era gran, fíjate este trono, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Los va a destruir Dios. Y vi a los muertos. ¿Quiénes van a estar en ese juicio? Los que fueron muertos, y los muertos espiritualmente. Los que están muertos en el espíritu, que no tienen el espíritu de Dios, esa es la gente, la mayoría de la gente del mundo están muertos. Y los muertos anteriormente, grandes y pequeños, o sea, gobernantes, presidentes, gente con autoridad, gente con dinero aquí en la tierra, con mucha capacidad económica, con empresas, con barcos, con muchas casas, con cosas materiales a su disposición. Esos son los grandes de este tiempo. De pie, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se pararon delante del que estaba sentado en el trono. Y los libros fueron abiertos. Va a abrir los libros. ¿Por qué se va a abrir un libro? El libro de tu vida, de lo que hiciste. Y otro libro fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es el que les digo. De todo lo que hagas, Dios está guardando, archivándolo en un libro. Lo están escribiendo ahí, y lo tiene guardadito para el día del juicio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según lo que hayas hecho. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y en el 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué le va a pasar a los que no hayan obedecido las sagradas escrituras? Van a ser lanzados al infierno, al Hades, la segunda muerte, el lago de fuego. Los va a destruir Dios y los va a torturar. No va a destruir, los va a torturar eternamente, dice la palabra de Dios, por no haber hecho. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. ¿Qué es lo que debe hacer el mundo entero? Dejar la prostitución, dejar la drogadicción, la homosexualidad. Esto es lo que manda la palabra de Dios, por lo que dice el libro. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero la gente cree que no va a haber un juicio. La gente cree que no va a haber un juicio. Están errados, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen que van a vivir eternamente aquí en la tierra. Imagínate la mentira y la trastornado que está lo que predican ellos. Fíjate, capítulo 2 del libro de la segunda carta de Pedro, y en el verso número 9, capítulo 2, verso número 9 de la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9 de la segunda carta de Pedro dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Qué significa esto? Dios va a librar
de las cosas difíciles que el diablo pone en la vida de la gente, porque eres piadoso, porque te comportas correctamente delante de tu vecino y tienes misericordia. Entonces Él va a tener misericordia de ti. Y dice, y reservar a los injustos, a los malvados. Como me contaba mi suegra y me decía que el Señor le contaba que están ahí y no le dan ni de comer al papá, los hijos. Tengo hambre, hijo. Y ahí pídele a mi esposa a ver si te da. Imagínate la maldad que hay en el ser humano de no compartirle un vaso de agua, una tortilla, lo que tengas, frijoles, lo que tengas, a una persona mayor, ¿verdad? Y para ser castigados en el día del juicio. O sea que viene un día específico, como leímos en el libro de Apocalipsis, ahí ya se estaba efectuando el día del juicio. Acá está hablando de que viene el día del juicio. El apóstol Pedro lo veía, lo sabía, conocía la palabra y tenía la revelación de los misterios de parte de Dios, y Dios le estaba mostrando el día del juicio a Juan, a Pedro. Esto es lo que viene sobre la tierra. Esto es lo que viene sobre la gente injusta. ¿Quién es injusto? Todo el que no recibe a Dios. ¿Quién es injusto? El que no se arrepiente, se bautiza y cambia su vida. Y el poder del Espíritu entra en la gente y le transforma la maldad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, verso 12, vamos a leer. Santiago capítulo 4, verso 12. Fíjate lo que dice la palabra. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Otra vez. Uno solo es el que da la ley, que puede salvar y perder. Ese es Dios. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? La gente juzga sin tener la autoridad. Cuando una persona lo ponen de juez en un tribunal, lleva un proceso, estudia, avanza y tiene que tener ciertos, ¿cómo se dice? Tiene que haber pasado por ciertos procesos de estudio en el mundo para llegar a ser un juez. Doctorados, maestrías, y tener el ejemplo de un buen testimonio para poder juzgar a la gente y juzgar en todo. Pero acá la gente en las congregaciones practican el mismo pecado y quieren pararse aquí y que Dios no les da la autoridad. ¿Por qué? Porque el que te da la autoridad de juzgar es Dios. O sea, Él pone a los jueces. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, lo puso a juzgar sobre el pueblo. ¿Quién lo puso? La autoridad máxima, el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo y de dónde esta gente se hacen jueces si no los puso el Todopoderoso? ¿De dónde? ¿Cómo esta mujer fue juez sobre el pueblo de Israel? Débora. ¿Quién la puso? Dios. ¿De dónde sale esto? Pues la máxima autoridad te la da. El que tiene la máxima autoridad le da la autoridad a los hombres y a las mujeres en la tierra para que ellos juzguen. Pero la gente quiere juzgar sin tener la autoridad de parte de Dios, del Espíritu Eterno. ¿Cómo es posible? Y los jueces del mundo están corrompidos. Y lo vemos, ya lo decía ahorita. Lo vemos. Dejan a la gente, hay mucha gente en las cárceles que están injustamente
Hay gente en la cárcel que han hecho y ya paga, o sea, que han hecho crímenes y que ya pasó el tiempo que debían de salir y todavía no les meten el juicio, no empiezan ni su juicio y tienen 12, 15, 20 años en la cárcel y todavía no se lleva a cabo el juicio. Eso es mal, está mal. Eso está mal porque ya pasó el proceso o el tiempo de su castigo. Ya tienen que estar afuera. Sí, pero imagínate, ibas a pagar 5 años y ya llevas 15 o 12 años en la cárcel. Imagina eso, mucha gente en la cárcel está así. Imagínate, estos jueces están corrompidos. ¿Cómo? Hay muchos que son inocentes. La policía llega, los agarra, los sube, su misma gente mata a alguien de los mismos que protegen ellos y empiezan. ¿Y qué es lo que hacen? El policía ve ahí a uno que se robó un tanque de gas o que se robó a una persona que no fue el que hizo el otro crimen y va y lo meten como si haya hecho el asesinato aquel o como si haya hecho algo más fuerte. Eso es los gobiernos. Es la corrupción que hay en el hombre y en el mundo. Fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 26, verso 9. Isaías capítulo 26 y en el verso 9. Dice la palabra de Dios así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué es un juicio de parte de Dios? ¿Qué pasó en el tiempo de Nínive? Dios manda al profeta que le desobedece por un tiempo y después hace y lo manda y se cumple la palabra de Dios y les predica. El profeta Jonás, así es. ¿Y qué le dice a Nínive? Viene un juicio sobre todos ustedes, viene destrucción a todo el pueblo. Y los advirtió, pero ese pueblo fue muy inteligente, porque obedecieron a la palabra del profeta Jonás, y se pusieron a orar y ayunar por 3 días, incluso los animales no les dieron de comer ni de beber, dice la Escritura. Todos, el rey dio ese decreto. Así es. ¿Y qué pasa con Nínive? Dios le restaura. Te está dando un ejemplo de que Dios va a dar salvación y salva al que se arrepiente y se acerca a Él. El juicio no vale para ellos. Fíjate cómo es Dios. La gente, ¿cómo va a destruir un Dios? Los ateos siempre dicen, ¿cómo un Dios tan bueno va a poder, según la Escritura, va a poder dejar que maten a los niños, que roben y toda la maldad que existe en el mundo? No existe Dios porque esto pasa. Pero no entienden que el ser humano es malvado por naturaleza. Y los hechos del hombre los va a juzgar Dios en el día del juicio, en el día venidero. Y fíjate lo que dice, esta gente aprendió el juicio de Dios, porque dice aquí el profeta Isaías: luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. La justicia viene de Dios. La verdad, los estatutos y todo lo correcto viene de parte de Él. De estos que aprendieron, dijo, no, nos va a matar a Dios. Nos va a matar Dios, tenemos que hacer algo para cambiar.
¿Y qué es lo que hicieron? Se arrepintieron y aprendieron el juicio, uno de los juicios de Dios, que es la destrucción. Y esto es lo que dice el profeta Isaías. Vamos a seguir leyendo ahí en Isaías. Fíjate, la gente aprende juicio. ¿Y cómo puedes aprender el juicio de Dios? ¿Cómo aprendieron los antiguos de la humanidad los juicios? Porque todo lo que está establecido ahora haz de cuenta que viene siendo una inspiración de parte de Dios. Incluso la gente que no tiene, pero ¿de dónde aprenden esto? De los profetas. Pero desde antes. Porque desde antes estaba el profeta Enoc, séptimo desde Adán, dice la palabra de Dios. Y los reyes de la tierra, fíjense lo que dice el libro de Enoc, los reyes de la tierra lo buscaban para aprender los caminos de Dios. Y cuando aprendes los caminos de Dios, aprendes los juicios de Dios y lo que debes de juzgar correcto e incorrecto, el bien y el mal. Y dice que se escondía Enoc. ¿Cómo dice la palabra que dice? Se secuestraba, se apartaba por días, por semanas, por meses, incluso un año, dice la palabra de Dios. Apartado de la gente, no convivía, estaba conviviendo con Dios. ¿Y qué? Después de eso los hombres venían, y dice la escritura en el libro de Jacer que resplandecía, así como dice la escritura Moisés, por meterse tanto con Dios, resplandecía una luz, emanaba una luz de su cuerpo, dice la escritura de Enoc, el profeta. ¿Y cuál es la luz que emanaba? La palabra de Dios, porque alumbraba la mente de los hombres. Porque estaba en oscuridad y la luz de la palabra de parte de Dios les cambiaba la manera de pensar, la manera de vivir. Vamos a seguir leyendo en Isaías capítulo 13 y en el verso número 11. Vamos a ver. Estamos hablando de los juicios que Dios va a traer sobre la humanidad y el día del juicio final que leímos ahorita en el libro de Apocalipsis. Dios viene, va a juzgar no solo a los que siguen a Cristo, va a juzgar las mentiras de las religiones, va a juzgar el pecado de cada uno de nosotros cuando estemos delante de Él. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Isaías, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Desde el 9 vamos a leer. He aquí el día de Jehová viene, terrible. ¿Qué es el día de Dios? Del juicio es terrible. No va a haber día como ese en la tierra. Es el día del terror, horrible va a ser para los que no están en Cristo. Fíjate, terrible y de indignación y de ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. O sea, en la mañana cuando sale, no va a salir, sino que va a estar oscuro. Vas a ver el sol, pero va a estar oscuro. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, dice Dios, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hasta ahí. ¿Qué va a hacer Dios en el día del juicio? Va a castigar al mundo, a los ateos por su altivez y su arrogancia, a los científicos que no creen en Él.
Se creó del Big Bang, dice la ciencia. De la nada se creó. Una célula salió del mar y vino a la tierra. Eso es lo que enseñan en la escuela. Esa es altivez, negar al Altísimo, negar al Creador de todas las cosas. Su altivez de estos científicos. Dicen los ateos, los comunistas, los socialistas, la psicología, la psiquiatría, las matemáticas. Newton quería descifrar, Isaac Newton, el día de la venida de Dios. Era altivo. La Biblia dice, nadie conoce el día ni la hora, ni el Hijo, dijo Jesús de Nazaret, ni los ángeles de mi Padre, sino solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora de la venida, de mi segunda venida, dijo el Señor Jesucristo. Y cualquiera que le ponga fecha y día es un altivo, es un arrogante, mentiroso. Y Isaac Newton, dicen muchos ignorantes, era cristiano. Mentiras, era un altivo. No puedes descifrar porque nadie sabe. Si tú te levantas y dices que eres de Dios y dices que tienes la verdad de parte de Dios y que tienes el Espíritu de parte de Dios y quieres cambiar lo que dice la Escritura, es un mentiroso y no sigue a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Este es un día terrible, de furor, es de el enojo de Dios se va a mostrar en este día. Las prostitutas que escucharon la palabra y no cambiaron, los homosexuales, las lesbianas, las machorras, toda esta gente, el mentiroso, la mentirosa, el desobediente a los papás, a sus mamás, hombres, mujeres, niños, todos los que transgredieron la palabra de Dios van a ser castigados en ese día, de parte de Dios. De parte de Dios. Castigará al mundo, dice Dios, por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia, los arrogantes. Una gente, la mayoría de las veces que la gente tiene cosas materiales, son muy arrogantes. La gente ve una gente que no tiene recursos como él y lo ve como se viste, no con la ropa de marca o de renombre, y lo hace menos, lo mira hacia abajo, como si fuera menos o más porque tienes una ropa que vale $1,000 y yo tengo una que vale 100 pesos o 50 pesos del sobre ruedas. Altivos, malvados. Todo esto lo va a juzgar Dios, porque todo esto que está haciendo esta gente, Dios lo está escribiendo en el libro de la vida. Y no solo el libro de la vida, leímos ahorita, hay más libros que está escrito todo allá arriba con Dios. Es tiempo que la gente entienda verdaderamente el juicio, y las iglesias principalmente, que si no siguen el libro, Dios les va a juzgar. Si le cambian, Dios les va a juzgar. Sigamos leyendo. Vamos a ir al libro de Proverbios, en el capítulo 11, verso 21. Proverbios 11, y en el verso 21 dice así la palabra de Dios: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son los justos? Los que se arrepintieron, los que recibieron el Espíritu Santo, se bautizaron en el nombre de Jesucristo y que hacen la voluntad de la palabra de Dios, en el trabajo, con su familia, con los vecinos.
Y va tarde o temprano, dice la Escritura, Dios traerá el día del juicio sobre esta tierra, sobre los gobernantes, sobre los religiosos, como lo hizo el Hijo de Dios. Los confrontó, pero ahora verán al Espíritu Eterno bajar así en las nubes, dice la palabra de Dios. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, dice la palabra de Dios. Y todas las naciones se lamentarán, dice la Biblia. Van a lamentar este día la gente. Van a lamentar que desobedecieron a la predicación de los santos. No estoy hablando de las religiones, estoy hablando de los predicadores santos que Dios ha levantado desde el principio de la humanidad. Así como era Matusalén, así como era Enoc, así como era Noé. Hombres justos, santos, verdaderos de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, dejaron su maldad, todos ellos, la mentira, y la cambiaron en verdad. Eso es lo que debe de hacer el mundo entero. Tienen que destruir, Dios, tu mal, tu maldad. Es el tiempo de que la gente cambie, porque viene el juicio sobre la gente. Viene el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Es el juicio de Dios. Y aquí no hay vuelta para atrás. Acá los jueces los puedes comprar, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Los sobornan y les dan dinero. ¿Verdad que sí? Pregúntenle a Nazón Joaquín. Tantas pruebas que había de lo que practicaba ese falso apóstol de la luz del mundo. Tenían que haberle dado cadena perpetua. En California no dan pena de muerte, pero dan cadena perpetua por todas las atrocidades que le hizo a estas mujeres, niños, niñas, niños, adolescentes, familias. Y el juez dijo: mis manos están atadas. ¿Qué significa? Me dieron la orden de arriba, él tiene mucho dinero, él tiene mucho poder, no lo puedo enjuiciar como yo quisiera, dijo el juez. Fue sincero. Ahí puedo tomar esas palabras. No puedo, están mis brazos atados, mis manos atadas, dijo. Significa que la orden de arriba tenía que obedecer la orden de arriba. Corrupto, va a salir en 7 años. Le dieron 16, pero por buena conducta van a decir, va a salir en 6 o en 7 años. Es una burla. Pedófilo, pedrasta. Esos jueces son corruptos, mentirosos. Este juez que viene a juzgar el mundo es Dios, y ese no lo puedes comprar con nada. Y van a pagar cada una de las personas, van a pagar los que no se arrepintieron y no siguieron las sagradas escrituras. Hay muchos en las congregaciones que saben lo que deben de hacer. Hay mucha gente en las religiones que han leído la palabra y Dios les ha dado la luz, pero siguen en la mentira por conveniencia, por corruptos, porque reciben un salario. Se callan muchos pastores. Según los ponen en un gabinete a juzgar o a ser los jueces de un distrito, de una ciudad, a varios pastores o a varios hermanos. Y saben que hay pastores dentro de su gabinete que tienen 2, 3 familias que están corrompiendo la palabra de Dios, que están desobedeciendo la palabra y no los confrontan. Ahí están con ellos juzgando supuestamente. ¿Qué van a juzgar si están en pecado? A Samuel Ochoa, en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús número 29, se fue con otra mujer, estaba de adúltero, es un adúltero, y
le hicieron una despedida de honorable. ¿Cómo le vas a hacer una despedida honorable? Vas a ver cuando venga Dios. El honor que les va a dar Dios a esta gente. Perversos, adúlteros, mentirosos. El juicio viene sobre todas las naciones, sobre las supuestas iglesias de Dios y sobre la gente que no recibe la palabra de Dios. Capítulo del libro de Proverbios, capítulo 21. Capítulo 21 del libro de los Proverbios, y en el verso 2 y el 3. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 21, verso 2 y verso 3. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Los jueces piensan que porque son jueces están juzgando con justo juicio. Los pastores se meten y se ponen a juzgar a la congregación, pero no ven la viga que tienen en su ojo y están juzgando a la congregación. Para que yo pueda juzgar a la congregación, tiene que Dios haber sacado la viga de mi ojo. Y ¿qué es el pecado de mi vida? Porque así Satanás no tiene arma para poder echar, de poderme recriminar, ni tampoco los hombres ni las mujeres de la congregación. Tengo que tener testimonio de verdad delante de la palabra de Dios y de Dios. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hay otra traducción que dice, pero Dios juzga los corazones. Va a ser un juicio el que Dios traerá. Va a juzgar lo que sientes hacia la gente también, lo que piensas de la gente. O sea, que no solo es obedecer, recibir el Espíritu Santo, sino también es parte de caminar con Dios para no ser juzgado en el día del juicio. Es lo que sientes. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, predicó el apóstol Pedro delante del pueblo de Israel en el día que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Y les dijo, y les predica, y les dijo, este Jesucristo que ustedes crucificaron y mataron, ese Dios fue aprobado por Dios. Varón recto, varón perfecto, dice el apóstol Pedro. Y dice más adelante que cuando terminó de predicar el apóstol Pedro, que ellos se compungieron en sus corazones. ¿Qué significa eso? Que lo que sentían antes fue diferente a lo que sentían adentro después de escuchar la predicación de Pedro. O sea que tienes que sentir diferente cuando caminas con Dios, para que no te juzgue Dios. El indigente antes no me importaba, ya siento diferente. Me peleaba con mi mamá porque por diferencias. Ahora ya no me voy a pelear, ya siento diferente. Porque eso es lo que me manda el Señor Jesucristo a hacer. Porque Dios va a juzgar mi corazón, mis emociones, mis pensamientos también. No solo lo que hable y lo que haga, sino que lo que sienta. Imagínate. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 11 del libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 11, verso 15. Fíjate lo que dice. Capítulo 11 del libro de Jeremías, verso 15, dice así la palabra de Dios. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa? Fíjate, ¿qué derecho tienen
al pueblo de Israel que había escogido. La amada es la iglesia. Fíjate lo que dice: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa? La amada en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento son los que reciben el Espíritu Santo y obedecen la palabra. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Qué derecho tiene la gente que dicen que son cristianos en la casa de Dios? Nada, porque practican abominaciones. ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? O sea, ¿creen que porque van a la iglesia mucho domingo tras domingo va a evitar que Dios los juzgue? Los israelitas creían eso. Sacrificaban y seguían, se iban y ahí iban y agarraban mujeres. ¿Y qué le pasó a Salomón? Le escogió Dios una mujer y tuvo 700 esposas, 1000 mujeres. Desobedeció la palabra de Dios. Dice: ¿crees que crees que ir a la iglesia y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Fíjate lo que dice. ¿Van a evitar el castigo de Dios, el juicio de Dios, por ir a la iglesia? Los israelitas siguen creyendo que van a hacer el templo y que van a seguir haciendo los sacrificios, Ellos creen. Y van a creer que les puede limpiar el pecado. Aquí Dios claro lo está diciendo. No. El sacrificio fue hecho, el Hijo de Dios lo hizo para toda la humanidad. Y la gente piensa que voy a las iglesias y piensan. ¿Qué veíamos con la señora el otro día? La ignorancia es lo que destruye a la gente. La ignorancia de los predicadores a la palabra. Va a venir Dios y los va a juzgar. Los va a castigar, dice aquí. Los va a castigar. Los va a destruir. Pero ellos en su mente van a creer que no van a ser castigados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y las carnes, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? Dios va a castigar, va a ser terrible este día, como ningún otro. Es tiempo de que la gente reciba el Espíritu Santo, de que busque de Dios. Si no has recibido el Espíritu Santo, como dice la Escritura, métete, porque eso va a hacer que Dios no te juzgue en el día del juicio. Que recibas el Espíritu, que obedezcas su palabra. Vamos a ir a leer al Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 36. Mateo capítulo 12 y en el verso 36. Dice así la palabra de Dios. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué va a juzgar Dios? Ya vimos ahorita. Te va a castigar por el pecado que practicaste. Te va a castigar por los pensamientos que tuviste. Y va a castigar a la humanidad
por lo que hablaron. 3 cosas ahí hemos visto. ¿Has hablado cosas malas de la gente? Deja de hacerlo. ¿Has hablado mal de un vecino, de tu familia? Por tus palabras, dice la palabra de Dios, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Los pastores supuestos predican verdades, mentiras predican. Dios les va a juzgar por las palabras que hablaron y los va a condenar por eso. Que se pueden casar, divorciar y casar otra vez, ¿no? Dios los va a juzgar por las palabras que hablaron. Que son 3 dioses, Dios los va a juzgar por esas palabras que están hablando. Que las mujeres pueden predicar, Dios te va a juzgar por las palabras mentirosas que estás hablando. Que las mujeres no pueden entrar al templo, Dios te va a juzgar por las mentiras que estás hablando. Así es la palabra. Día terrible, dice, ¿verdad? Terrible. Dios los va a juzgar por las palabras. Porque la gente no quiere entender, no quiere escuchar el mensaje. Nunca se me va a olvidar la expresión de una señora una vez que estaba predicando en la calle. Y empecé a hablar de la homosexualidad y lo que prohíbe la palabra de Dios. Y de repente veo que la señora ya grande, unos 70 y tantos años, estaba sentada a un lado y estaba escuchando lo que estaba predicando. Y de repente se levantó con un enojo y con un coraje y me dijo: ¿qué estás hablando?, me gritó la señora y me dijo. Y se fue muy enojada. No reciben la verdad la gente. Pero la señora va a ser juzgada. Va a ser juzgada en el día del juicio por rechazar la verdad. Así como la rechazaron, dice el libro de Jacer, que Noé les predicó por 120 años. Y cuando estaba dentro del arca, Noé, le tocaban: déjanos entrar. Y Noé les decía: les prediqué 120 años. Y no quisieron obedecer a la palabra que Dios me dio. No creían que iba a pasar eso. Lo mismo la gente está a gusto ahorita, viviendo su vida, haciendo su trabajo, durmiendo en la escuela, haciendo su día a día. Pero de repente se va a abrir el cielo, dice la palabra de Dios. Y caerá las estrellas, dice la palabra de Dios. Y vendrá Dios. Vamos a leer en el libro, fíjate, se me vino el libro de Judas, capítulo 20. Capítulo 1, verso 20, nomás tiene un capítulo. Judas, un libro antes de Apocalipsis. Capítulo 1 es el único que tiene, en el verso 14. Vamos a leer ahí. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y a dejar convictos. ¿Qué es ser convicto? Cuando el juez le pega ahí, ha sido convicto. La palabra convicto es juzgado. Pues juzgado también no es la palabra juzgado, viene siendo sentenciado. La palabra convicto es sinónimo de sentenciado. Lo dice Dios aquí:
para hacer juicio contra todos y dejar sentenciados a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjate, Dios le dio esta revelación al séptimo desde Adán, al profeta Enoc, lo que iba a ser en el día del juicio. Dios han hablado cosas en contra del Señor. Dicen que es mentira que Dios levanta hombres apóstoles en este tiempo, pero tienen que ser santos. Se les tiene que haber aparecido conforme a lo que dice la Escritura. La iglesia apostólica no cree en los apóstoles y se llama iglesia apostólica. De perdida los católicos creen en los apóstoles, Dicen que el sucesor de Pedro, el apóstol, es el Papa. Está mal lo que dicen, pero de perdida creen que sí hay apóstoles en este tiempo, porque el Papa para ellos es un apóstol. ¿Tienen más razonamiento que los apostólicos de la fe en Cristo Jesús? Un poquito, ¿verdad? Estos apostólicos de la fe en Cristo Jesús no creen que hay apóstoles en este día. Entonces, ¿de dónde salen los pastores? Si dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que para que los que se pusieron de acuerdo fueron los apóstoles y ungieron a los ministros, que uno de ellos era el evangelista Felipe. Para que salga un evangelista, el apóstol tiene que dar el visto bueno. El apóstol es la autoridad de parte de Dios, es el orden que tiene Dios. Y para que alguien se haga un pastor, ocupa el apóstol ungirlo o decirle, darle la autoridad, el apóstol a un ministro, a otro pastor, para que lo unja y lo haga pastor. Pero le tiene que dar la autoridad el pastor, el apóstol. Ese es el orden que Dios hizo en las Sagradas Escrituras. Como que si no estuviera ahí, haz de cuenta que esa gente le quita que ya no haya apóstoles ni profetas, dicen ellos. No. Profetizan. Pues están mal, porque las mujeres no son profetas. En la Biblia no existe ninguna mujer profeta. Los va a juzgar Dios por esa mentira. Eso sí existe en la Biblia. Las mujeres son profetizas, que significa que tienen palabra de profecía. Pero eso está mal, porque el orden de Dios es que Dios le da la orden a la mujer que se levante y profetice. No le da la orden el pastor, ni el apóstol, ni nadie de que profetice. Es Dios. Está la mujer ahí y se levanta por el poder del Espíritu, del poder de Dios Santo, y la mujer empieza a hablar. Es otra mentira que ellos dicen. Y dicen que no hay profetas y que no hay apóstoles. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde salen los pastores, los evangelistas? Ellos dicen que hay misioneros. Otra mentira, no existe en la Biblia un solo misionero. Esa es una palabra que inventaron los católicos. Está muy apegado a los católicos, la mayoría de las religiones. De ahí vienen todos. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas mentiras que están diciendo las iglesias? Aquí dice el apóstol, ahorita leímos aquí el apóstol, el hermano Judas dice, y porque anteriormente yo he dicho que Judas era un apóstol. Aquí dice la Biblia que es apóstol, pero es una mentira, porque la palabra de Dios dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz. Él solo era un siervo de Dios. Nunca dice que era apóstol. Es otra mentira que dicen. Por aquí en la Biblia dice, Epístola Universal de San Judas, apóstol. No, aquí no dice que es apóstol. De los demás apóstoles sí dice la Escritura que eran apóstol. Siervo es una persona que sirve. Entonces Dios les va a juzgar al que hizo esta Biblia por
al que imprimió esta Biblia por poner mentiras ahí. El día del juicio, de toda palabra vas a ser juzgado, condenado. ¿Mande? No es apóstol, ahí no dice que era apóstol. Lo leí. Dicen que que Timoteo era apóstol también. No es cierto. Timoteo era pastor evangelista, dice la Biblia. Dicen que Felipe era un diácono. La Biblia dice que Felipe era un evangelista y que tenía hijas que profetizaban. Dicen que en el Nuevo Testamento no hay que no hay profetas. Ahí está en el libro de los Hechos que salió un profeta y le profetizó a Pablo. Tantas mentiras que habla la gente. Dicen que Ananías era un ministro. La Biblia dice que Ananías era un hermano nomás, no dice nada, ni siervo, ni barría, ni nada. Era un hombre que tenía el Espíritu Santo y que le habló Dios. Y le dijo, vas a ir y vas a bautizar a ese porque ese va a ser un apóstol. Y nunca más habla la Escritura de Ananías. Dicen que Bernabé no era apóstol y la Biblia dice que Bernabé era un apóstol. Dicen que Pablo fue el último apóstol, de donde salió Bernabé. Tantas mentiras que dicen, pero Dios los va a juzgar. En el libro de Enoc. Búsquenme ahí es que no traigo en el libro de Enoc. Oh, acá está el libro. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Más grande. Capítulo 108 del libro de Enoc. Verso 6, capítulo 108 de Enoc, verso 6. Dice así la palabra, que estamos viendo el juicio de Dios que viene sobre la humanidad. Dios va a juzgar a la humanidad por sus acciones, sus palabras, por todo lo que le han quitado los supuestos religiosos a la palabra, han transgredido su palabra, maldicen al momento que quitan cosas de la Escritura. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por ahí escuchaba que decían que la primera Biblia, están entrevistando a un erudito católico, o sea, una persona que estudia mucho de la historia de las Sagradas Escrituras, pero pues, los católicos tienen la mayor parte de la historia junto con los judíos, ¿verdad? Entonces un pastor le estaba preguntando, supuesto pastor le preguntaba que por qué le quitaron todos los evangelios. Solo tenemos 4 evangelios, pero cuando las primeras Biblias salieron o tradujeron, había como unos 9 evangelios. El evangelio de Tomás, el evangelio de Bernabé, había más evangelios. Y entonces dice, ¿por qué le quitaron? El Apocalipsis era un libro muy grande y le quitaron también parte, así como Susana le quitaron al libro de Daniel. Y le preguntaba, ¿ustedes cómo no saben? Y tiene razón. ¿Cómo no saben que los hombres que hicieron eso en ese tiempo se equivocaron? Y no están mal en cómo dejaron la Escritura. Era una buena pregunta que preguntaba al católico, supuesto erudito, sabía mucho de historia, y no le supo contestar. Pero fíjate lo que dice, capítulo 108, verso 6. Dice así. Me dijo, a este lugar que ves ahí son arrojadas las almas de los pecadores. En el día del juicio, ¿qué va a hacer Dios? Arrojar las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal, y todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho
por boca de los profetas lo que será. Le quitaron el libro de Bernabé. Bernabé era un apóstol, profeta, porque profetizaba. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le va a hacer Dios a esta gente que dice que le quitó esto? Lo va a arrojar al lago de fuego. Y sigue diciendo lo que leíamos en el libro de Apocalipsis, porque algunas de estas cosas están escritas en libros y otros grabados en lo alto del cielo, para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes, a quienes han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Dios, y a quienes han sido ultrajados por los malvados, a quienes han amado y a quienes han amado a Dios y no han amado el oro ni la plata ni ninguna de las riquezas de este mundo, y sus cuerpos han sido torturados. Cuando ayunas, te estás torturando tu cuerpo. Te afliges. Pero ¿qué dice Dios? Que va a juzgar a todos los que alteren también las palabras de la Escritura. No me quiero imaginar el sufrimiento que va a tener esta gente, porque ellos se tomaron para sí mismos el saber lo que Dios ha dicho y no ha dicho. Yo no me hubiera, si me hubieran dicho a mí, aunque tengo el Espíritu Santo de Dios, y me ponen los libros y que me digan, tú decide, pienso que no lo hubiera hecho, porque es una tarea muy grande hacer eso. Al menos que Dios me lo haya revelado y revelado y revelado y confirmado, así como a Gedeón un montón de veces. Entonces lo hubiera hecho. Pero así se condenaron. Ellos solitos se están condenando. Y se condenaron por sacarle el libro de Susana. Este es juicio para la gente que hizo esto. Pero la gente no entiende y no quiere creer que viene el juicio. Por quitarle, por predicar mentiras. Las mujeres que andan predicando, si te levantas y Dios te hace profetizar, pero de parte de Él, y después una mujer se levanta y profetiza de sí misma o de parte de Satanás, y no tienes el ayuno y la oración y el discernimiento para saber que es Satanás el que está profetizando a través de ti, te vas a juzgar y te va a condenar Dios también. Vamos a seguir leyendo. Libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y en el verso 7. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Y la recompensa de los justos. Capítulo 4, verso 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Qué le va a dar Dios a los que obedecieron su palabra? Una corona, y va a ser llamada la corona de justicia. Te justifica Dios por creer que lo que hizo, que esta manera de salvar a la humanidad es la verdadera y viene de parte de Él, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué va a pasar? Tienes que amar su venida también. Va a ser un día terrible para los que no aman su venida. Va a ser un día horrendo, el más feo que ha habido en la historia de la humanidad, para los impíos, para los pecadores. Pero para los que aman su venida va a ser el día más grande, porque vamos a ver al Señor cara a cara, dice la palabra de Dios. Y te va a dar una corona, dice. La corona de la vida. Tienen que recibir la gente una corona.
el premio. Pero dice Enoc, aquellos que se afligieron su cuerpo no van a ser juzgados. Aquellos que ayunaron, que oraron, que dejaron la televisión, el internet, la mentira, la maldad, la perversión, el chisme, la altanería. Eso es lo que Dios debe de trabajar en tu vida. Pero tienes que querer que lo trabaje. ¿Y cómo lo trabaja Dios? ¿Cómo dice la Biblia? No es por obras, para que nadie se gloríe, dicen, y se queda en ese verso la gente. Y Santiago sigue diciendo, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. O sea que lleva hechos, acciones. Y lo dice Enoc, los que afligieron su cuerpo, los que dejaron su pecado, esos serán justificados en el día del juicio y Dios les va a dar la corona de la vida. Pero tienes que hacer esto para ser justificado. Y Pablo dice, ya casi la libro, dijo, he terminado. ¿Cómo dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ya casi llegaba su muerte aquí en la tierra, estaba listo, ya se había santificado completamente, había dejado la religión, la mentira, la maldad. Estaba listo para que Dios se lo llevara, que separara su alma de su cuerpo y lo pusiera a descansar, como dice la Escritura. Pero la gente en el mundo no cree que va a haber un juicio. Piensan que porque aplauden y danzan ahí en las iglesias ya no nos va a hacer nada a Dios. Que no se están condenando, no conocen la palabra de Dios. Y Él es un juez justo, dice la Biblia. Y yo no quiero estar en contra de Dios en el día del juicio. Créeme, no quiero estar en el día del juicio en contra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No, volví de la muerte. ¿Puede volver alguien de la muerte? Estaba el Hijo de Dios, le dijo que se levantara. Eso es diferente. Sí, pero era un mandato de Dios, pues, para que vieran su poder. El profeta oró por el niño y fíjate, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, todo lo que hagas en tu vida va a ser escrito en el libro de la vida, y de acuerdo a lo que hiciste, Dios te va a juzgar. Después de esto, el juicio. ¿Te va a juzgar luego, luego? No, te va a juzgar cuando Él vuelva. Te va a juzgar cuando Él vuelva. Es tiempo de que la gente entienda que es verdadero el juicio. Te va a juzgar Dios por todo lo que hiciste. Por eso se me hace a mí me da risa a veces que la gente, los trinitarios y muchas religiones hacen esto. Van a los hospitales, oran por la gente cuando están en el lecho de la muerte. Y les dicen, levanta tu mano y haz la oración de fe para que te salves. Esa oración de fe no existe en la Escritura. Y dicen, ya, haz la oración de fe, ya eres salvo. Pastores mentirosos y gente mentirosa. Para que Dios te justifique tienes que arrepentirte, bautizarte, recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que es la justificación de parte de Dios. Creer que el Hijo de Dios
hizo el sacrificio para que fuera salvada tu alma. Y creer en su nombre. Eso es, porque si no crees en su nombre. Capítulo 3 ahí mismo de Hebreos, verso 4. Los va a juzgar Dios. Viene el juicio terrible de Dios. Escucha, capítulo 13 del libro de los Hebreos, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13, verso 4. Va a juzgar también a los adúlteros y a los fornicarios. Juzgará a Dios, dice la palabra. Viene ese juicio para la humanidad. Y también va a juzgar a la gente que engañó a su esposa y a los solteros que tuvieron relaciones sexuales sin estar casados. Esto es lo que dice la palabra. El juicio de Dios viene para todos. Capítulo 2 del libro de Romanos, verso 1. Romanos capítulo 2 y en el verso número 1. Fíjate lo que dice, está muy interesante. Capítulo 2 del libro de Romanos, verso 1 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, ¿puede juzgar un hombre? Claro. Pero ¿cómo debes de juzgar? Los jueces del mundo están sentados ahí y juzgan a un violador, pero son violadores también ellos. Así es, juzgan a un ratero y ellos están robándole los impuestos al pueblo. Los hermanos en la iglesia quieren juzgar los pastores a los hermanos y están en pecado también ellos, de muchas maneras. Y sigue diciendo en el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y sigue diciendo en el 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Los jueces se sientan, los pastores creen que se van a evitar el juicio de Dios y que van a librar el juicio de Dios. Tengo una iglesia y tengo 40,000 personas. Hay iglesias en Estados Unidos y en Corea está la más grande, pero hay unas en Estados Unidos que hacen 3 cultos al día y son más de 40,000-60,000 personas por culto. Como 120 y tantas mil personas por día de culto los domingos. Y allá en Corea le caben como 120, en Corea del Sur, en una iglesia trinitaria. Y ellos piensan que porque tienen mucha gente y que están predicando supuestamente la teología, Dios no les va a juzgar. Pero esto están juzgando con mentira. Y Dios los va a juzgar en el día del juicio. Pastorcitos les llamo yo. Hermanitos. Debemos de juzgar con justo juicio. Pero nadie puede juzgar con justo juicio. Porque, y luego la gente del mundo y allá la gente que no conoce de Dios dice, tu palabra dice que no debes de juzgar.
pero no leen completo lo que dice. Claro que puedo juzgar si no estoy practicando lo mismo que ellos. Puedo juzgar con justo juicio. Ese es un justo juicio, porque yo ya me aparté de eso y quiero que ellos te aparten también, y por eso los estoy juzgando o les estoy predicando. Capítulo número 3 del libro del Evangelio de Juan, y en el verso 17. Capítulo 3 del libro de Juan, verso 17. Dice así la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús, el sacrificio, cuando vino, no vino a condenar a la gente, sino vino a enseñarles cómo salvarse. Sigue diciendo en el 18, el que en él cree no es condenado. ¿Qué va a pasar el día del juicio para los que creen en él? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el... ¿Cómo te condenas? El no creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, ahí les va: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios te saca de las tinieblas y te trae a la luz. Cuando tú vienes a la luz de parte de Dios, a su palabra, te empieza a sacar lo malo. Te saca todo lo que no sirve. Ayunas y oras y ya te cambia. Y de repente el drogadicto deja la droga. La prostituta se agarra un trabajo en una fábrica o donde pueda, vendiendo burritos o donde sea, porque cambió la luz, su entendimiento de lo que tenía que hacer hacia Dios, su trabajo. Fíjate lo que dice la Escritura: el que practica la verdad viene a la palabra para ser transformado por la palabra, y que la gente vea que está siendo transformado por Dios. Mira, me decía el hermano Marco, y nunca se me olvida, y él me contó su testimonio. Y cuando fue a la primera vez a una célula que llaman los apostólicos, pero veo el poder de Dios en verdad. Él me decía que desde los 9, 10 años o 13 años, no recuerdo exactamente, él empezó a drogarse. Y él se drogaba con pastillas, con LSD, con todo se metía. Todos los días andaba drogado. Desde que el día que empezó a drogarse hasta los 17, 18 años que escuchó por primera vez la palabra de Dios. Y recuerdo que el hermano me decía que el día que escuchó la palabra de Dios, se le olvidó que se tenía que drogar. De andar drogado varios años, imagínese drogarte años. Dice que si él es delgado, era un hueso. Y dice que ese día se le olvidó y al rato se acordó: no me he drogado. Y pasaron 3 días y ya no me he drogado. Y pasaron años y hasta este día dejó de drogarse. Pero vino la palabra. Él vino a la luz y las obras malas las sacó Dios. Fíjate, ese testimonio de este hermano. Esto es lo que me decía: el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vienes a la luz, el día del juicio no hay juicio para estas personas. Y sigue diciendo en el 20, fíjate: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no se acercan a la gente que predica la palabra de parte de Dios. Igual los religiosos. ¿Qué decía aquí? Una persona, una visita que venía con su familia. ¿Qué decía? Su hija decía: está muy duro lo que predica.
¿Por qué? Porque le reprendía las obras de lo que practicaba ella. Porque la palabra te confronta, me confronta y me limpia. El que quiere limpiarse, pues da los pasos. Como Pablo dice, ya estoy listo, ya me limpié. Ya estoy listo para morirme. Cuando sea el tiempo que Dios quiera, ya estoy listo, en verdad estoy listo. Porque me he apartado del mundo, como Enoc lo hacía. Se secuestraba para Dios, dice. La gente se tiene que secuestrar para Dios, para que el día del juicio no sean juzgados. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Qué le va a pasar a los que obedezcan a las palabras santas de Dios? Capítulo 8, verso 1 del libro de los Romanos dice así: ahora pues, ninguna condenación, no hay juicio. ¿Cómo? No hay juicio para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque todo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El día que venga el Espíritu eterno a la tierra y venga a juzgar, ninguna condenación habrá para los que creen en su nombre y creen en su palabra y obedecieron su palabra. No los va a juzgar a esos, Dios, a los santos lo llama la palabra. No va a haber juicio para los santos, los que se santificaron, los que pusieron por obra la palabra de Dios. Pero para los falsos, tristemente, y no nos vamos a ser arrogantes como muchos religiosos. Si no vienes y estás aquí en mi iglesia, esta es la única iglesia o la única congregación donde la iglesia de Dios se congrega, es una mentira. Dios tiene a los suyos santos por ahí, por acá, porque Él levanta apóstoles, profetas. No vamos a decir esas altanerías como lo hace mucha gente. Pero dice la Escritura que ninguna condenación va a haber para nosotros. No nos va a juzgar Dios. A nosotros no nos va a juzgar Dios si permanezco como Pablo, si permanezco como el Hijo de Dios hasta el final, sufriendo, batallando, pero apartado de la mentira. ¿Y qué va a pasar con estos? ¿Qué va a pasar con las prostitutas, con los religiosos, que son mentirosos? Me decía un compañero de trabajo que iba a una iglesia en donde el pastor se iba a la Coahuila con él a tomar, y se paraba el domingo y predicaba. Falsos pastores. El juicio y la condenación viene para ellos. Iglesia apostólica, católica romana, ¿de dónde sacan ese nombre? Falsos, va a venir Dios. Testigos de Jehová falsos, son falsos testigos de Jehová. Iglesia de la fe en Cristo Jesús apostólica, falsos. Los líderes son falsos. Y va a venir Dios y los va a destruir el día del juicio. Mejor apártense del mal y sigan el mensaje que Dios me ha dado y el que le ha dado a los santos apóstoles y profetas. Eso es lo que la gente debe de seguir. Los va a juzgar Dios, a las prostitutas, a los hechiceros. Me tocó ir a romper un altar allá en la casa de la hermana Estela, donde su hija tenía un amarre para el esposo. Y fui, nunca había visto un amarre. Lo agarré. Le dije, no, hermana, no lo agarre, yo voy y lo hago.
no está bien, tiene poder, es brujería. Hay otros tontos que hablan y dicen que no les hace nada la brujería. ¿Cómo no te va a hacer nada la brujería si esa es la lucha que hace el enemigo en contra de nosotros con la brujería, con la hechicería? Ahí dice en el libro de Enoc. Y principalmente usa a las mujeres. Ahí dice en el libro de Enoc. ¿Por qué mienten a Dios? Los va a condenar y los va a juzgar Dios. Va a ser condenado. Pero para nosotros no va a haber juicio, dice ninguna, dice la Biblia. No dice una, no dice dos, no dice tres, no dice media, una cuarta condenación, un pedacito de condenación. Dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andaron conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es conforme al Espíritu? Mira, conforme a lo que dice el libro. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. De esto está hablando la palabra de Dios. Los que anden según a su palabra no van a ser condenados. Es tiempo de que la gente en Tijuana y en el mundo entero salgan para que no sean condenados. De la prostitución, de la religión, de la mentira, de la perversión, de la maldad, de ser ladrones. Los policías sean honestos, honren a Dios. Nomás ves a los policías siguiendo los carros para a ver si les toman una feria ahí porque quieren ir a comer los tacos. En Tijuana así es. Y siempre ha sido. Hay gente robando, en realidad trabajen. No participen de lo que de los prostíbulos en la Coahuila. Los policías no participen en eso. De los niños que prostituyen en el Parque Teniente Guerrero aquí en Tijuana, no participen de eso. Lo ven y se hacen oídos sordos y reciben una mochada también ellos. Porque Dios los va a juzgar en el día del juicio. Y va a ver en el libro, y está escrito todo en los libros de su vida. Y los va a juzgar y los va a mandar al lago de fuego. La gente no cree que es esto. Le preguntaba a un muchacho que tocaba conmigo ahí en la iglesia. Y le preguntaba, ¿y tú, hijo, y tú sabes de la Biblia? ¿Sabes lo que dice la Escritura? No, yo no leo la Biblia. Yo no leo la Biblia, me dijo. Y dice que es cristiano. Y dice que habla en lenguas. Nunca lo he escuchado hablar en lenguas, pero dice que él habla en lenguas. Y dice que es de Dios. Y toca ahí el instrumento. Nunca leo la Biblia, imagínate. El supuesto ministro de la alabanza. Vete al Antiguo Testamento. Vete a donde está Pablo cantando con Silas. ¿Qué estaban haciendo? Conocían la palabra y cantaban de la palabra. ¿Qué hacía David con Asaf y sus hermanos y toda la gente que cantaba ahí? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía Miriam? Que estaban diciendo el nombre de Dios. ¿Qué hizo Moisés? No leo la Escritura, me decía. Pero piensan que esto es como un cuento así de niños para dormir, no sé, algo increíble, no que por ese creer. Una fábula. Los va a juzgar, pero ninguna condenación va a haber para los que están en Cristo Jesús. Los católicos están en Cristo Jesús, no. La luz del mundo está en Nazón Joaquín. Están condenados todos. Ellos dicen, la manera de llegar al Padre es a través de Jesús, y la manera de llegar a Jesús es a través de Nazón Joaquín. Así tienen sus campos, sus letreros y ahí su propaganda. ¿Un hombre te va a hacer llegar ahí? No. Jesús dijo, el Hijo de Dios. ¿Se cree?
dice, eso está gracioso. He visto prédicas donde dice, ¿quién es el varón más así dice? Está re feo, está más feo que yo creo, pero bueno. Dice el Señor, dicen los predicadores, ¿quién es el varón más hermoso en la tierra? Nazón Joaquín, grita la iglesia. Ahí están los videos. En el YouTube lo puede ver. Muchos le dicen panzón renacuajo. No, es increíble la ignorancia. Ellos están en Nazón Joaquín. Y antes estuvieron en su papá, que era Samuel Joaquín. Y antes estuvieron en Aarón Joaquín. Pero no están en Cristo Jesús. La ignorancia. Y me da tristeza y no me burlo de ellos. Me burlo de ese hombre porque es un hijo de Satanás. ¿Qué hacía el profeta Elías cuando estaba delante de todos los satánicos? Se burlaba de ellos. Yo no me burlo de los feligreses que llaman ellos, o los miembros de la iglesia. Ellos están en ignorancia. Y conozco a uno que es un amigo mío desde la adolescencia. Y lo quiero, lo estimo, lo aprecio. Pero está en ignorancia. Porque esos son unos vividores, hijos de Satanás. Así son todas las congregaciones. Los testigos de Jehová están en Roosevelt, el fundador de ellos. Los adventistas del séptimo día están en Elena de White, esa profeta que fundó la iglesia de los adventistas del séptimo día. Y usan su librito, así como los testigos de Jehová, un librito donde están las profecías de ella. Y esa es su palabra más que la Biblia. Los mormones están en Joseph Smith, porque les dio el ángel Moroni otro libro que aparte de la escritura. Los musulmanes están en Mahoma. Y curioso que en el libro del Mormón nomás una vez aparece el nombre de Mahoma, mencionado una sola vez. No entiendo, pues, la condenación y el juicio viene para esta gente. Pero los que estamos en Cristo no vamos a ser condenados. Aunque mucha gente se le haya difícil creer, o se le haga difícil creer que somos de parte de Dios. Incluso mi familia. Nuestras familias no creen que venimos de parte de Dios. No quieren recibir la palabra. Y no hacía mucho énfasis en lo que me dijo usted ayer, que dijo que como a veces no me pongo a pensar eso. Pero cuando, como lo mencionó, me pongo a pensar de todo lo que era yo antes y cómo me transformó Dios. Cómo me sacó de las tinieblas a la luz. Es sorprendente. A veces no lo tomamos en cuenta, se nos olvida. Se nos olvida. Y a mí a veces se me olvida. Porque lo hago como normal de venir y predicar y buscar a Dios y estar haciendo, y esa es mi vida. Pero no me acuerdo a veces de lo que era y de dónde me sacó Dios. O sea, puedo ver un video, porque ahí están los videos, ¿no? De lo que era. Pero no me recuerdo, no me pongo en el lugar de lo que era para que me entienda. Entonces usted lo menciona ayer y digo, me acuerdo de dónde me sacó Dios. Grande cosa ha hecho. Entonces eso, y cómo transforma a la gente Dios, y eso hace que no vamos a ser condenados por creer en su nombre. Por creer, ahorita leemos Juan 3:17, por creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo unigénito? El nombre de Jesús, que es el nombre que heredó de su Padre. No va a haber condenación para los que están en Cristo Jesús. Para todas las prostitutas, para toda la gente, se tiene que arrepentir para no ser condenados. Vamos a ir a leer en el libro de los Hechos y vamos a terminar con este verso. Le damos gracias al Señor por este mensaje que nos trae en este día. Vamos a ir a leer en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. ¿Qué decían de Pablo? Ese antes que perseguía a la iglesia,
el que antes Pedro escribió sobre Pablo. Y Pedro resaltaba en la carta y decía, los misterios tan grandes que le ha dado Dios a este apóstol. Significaba que él no los tenía, que se lo dio a Pablo, que a veces son muy difíciles de entender, decía, para la gente como nosotros, decía Pedro. Pero sabía que Dios, en la segunda carta de Pedro viene esto. Increíble. Y ahí habla de Pablo. Le damos gracias al Señor por el mensaje y vamos a leer en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Para todas las personas que no se han arrepentido y que no se han bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que deben de hacer para no ser condenados en el día del juicio, se tienen que arrepentir de sus obras, de los homosexuales, las lesbianas, las machorras, las prostitutas, hombres y mujeres, los drogadictos, los alcohólicos, los fornicarios, los adúlteros, todos los mentirosos, los chismosos, toda la gente que ha hecho maldad en su vida, que somos todos. Debemos de arrepentirnos, dice la palabra, ya lo hice yo, en el nombre, y bautícese cada uno individualmente en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es esto? Para que Dios perdone los pecados. Y después de eso vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, hablarlas otro idioma, otras lenguas, como dice la Escritura. Hablas inglés, hablas francés, nunca los he estudiado, hablas un idioma indígena, dice la palabra, conforme el Espíritu de Dios te dé. Entonces eso es lo que es el hablar en lenguas. No es hablar, repetir una misma palabra como lo hacen en muchas iglesias. O chimi, 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 chimi. En muchas iglesias hacen esto y dicen que tienen lenguas. Puede que sean lenguas espirituales, pero no de parte de Dios, pues son del diablo. Son lenguas. O puedes empezar a hablar en lenguas de parte del diablo también. Pero el Espíritu te confirma cómo es. Es un misterio, un secreto que estás hablando con Dios. Y si hay alguien que interprete, esa persona va a poder interpretar a la iglesia el misterio que la persona que está hablando en lenguas de parte de Dios es. Eso es. Eso es lo que dice la palabra. Es lo que tiene que hacer toda la gente, arrepentirse en el nombre de Jesucristo.